Muy buenas. Vamos a explicarles dentro de macroevolución, concepto de especie y modelos de especiación. Cabe destacar que es importante esta primera pregunta. ¿Qué es una especie? Entonces son individuos que poseen caracteres genéricos y específicos y se distinguen claramente de las demás especies porque comparten características similares. La especie se subdivide a veces en variedades o razas. Vamos a presentarle ahora 4 tipos de concepto de especie. Bueno, tenemos el concepto tipológico de especie. En este caso, las especies consisten en individuos que comparten la misma esencia. Cada especie se separa de las otras por claras discontinuidades. ¿Cuáles son las dificultades de este concepto? El hecho del sexo. Las hembras y el macho tienen características específicas de cada uno, aunque pertenezcan a la misma especie. Y en el caso de los gemelos, estas son dificultades dentro de este concepto tipológico. Así entonces que tenemos nosotros algunas características o conceptos que son importantes para cuando se identifica una especie y se describe morfológicamente. Tenemos entonces los sintipos, que es uno de los especímenes citados originalmente por el autor que no designó holotipo o que ha enumerado simultáneamente varios ejemplares como sintipos. ¿Qué significa estos diferentes tipos? Para que comprendan un poquito mejor. Cuando se identifica una especie y se hace su descripción fenotípica, a esa especie que se le hace su descripción fenotípica se ubica en un museo. Entonces, las especies que encontramos en un museo están identificadas por un tipo, ya sea sintipo, holotipo, isotipo, paratipo, leptotipo, paraleptotipo, neotipo e ignotipo. Entonces, siempre cuando vamos a un museo, se van a estar identificados por un tipo. Pero ¿qué sucede? Estos organismos, estas especies que se han identificado claramente, generalmente son resguardadas, porque si un organismo que ha sido identificado y ha sido resguardado en un museo se exhibe, se extrae y hay manipulación, esa especie se puede destruir, se degrada. Entonces, por eso es que los organismos que están en un museo no se pueden tocar y están muy bien resguardados. Tenemos entonces holotipo, el espécimen u otro elemento usado por el autor o designado por él como el tipo nomenclatural. O sea, ejemplo, si vamos a un lugar X y se identifica un organismo, ese organismo que se describe va a ser el holotipo. Entonces, los otros que podemos encontrar en ese lugar que no han sido descritos pasan a ser un paratipo, o sea, cada espécimen de una serie tipo que no sea el holotipo. El holotipo se va a un museo y los paratipos van a irse a otro museo, pero con la identificación de paratipo. O sea, que quiere decir que ellos estuvieron dentro de la serie de donde se extrajo el holotipo. Entonces, el isotipo es un duplicado del holotipo que forma parte de la colección original. O sea, se toma un organismo, se describe, es el holotipo. Se toma otro organismo y se le hace la descripción, pero dando la indicación de que es el isotipo, no el ototipo, que es el organismo principal. Tenemos el ectotipo, que es el espécimen o elemento seleccionado a partir de material original cuando no fue asignado un holotipo. Ejemplo, se va a un lugar X, están los organismos, se extraen todos los organismos al laboratorio, pero no se le hace una descripción específica a ninguno de ellos. Entonces todos van a ser lectotipo. Entonces, uno de ellos cuando se extrae para la descripción sería el ectotipo porque no fue identificado inicialmente como holotipo. Entonces, los demás
se conocerían como paralectotipos, o sea, espécimen añadido a un conjunto de sintipos. ¿Por qué? Porque no se le había dado su identificación. Neotipo es un espécimen o cualquier otro elemento elegido para servir el tipo nomenclatural cuando falta todo el material. Cuando no se ha identificado ninguno, entonces ese sería el neotipo. Y el ignotipo es una huella dejada en un ambiente por un organismo X. Entonces son importantes cuando se identifica una especie y cuando se hace su identificación morfológica, darle la identificación del tipo correspondiente. ¿Por qué? Debe reposar en un museo. Vamos a continuar con otro concepto de especie, pero desde el punto de vista biológico. Entonces, es un conjunto o es un grupo de individuos que se encuentran reproductivamente aislados de otros grupos. O sea, una especie tiene un aislamiento reproductivo. Algunas dificultades, bueno, cuando aplica solo para organismos de reproducción sexual, porque hay organismos que tienen los dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Así que aquí vamos a tener las dificultades. Otro ejemplo, pero desde el punto de vista evolutivo, es una especie evolutiva. Una especie evolutiva es un linaje que evoluciona separadamente de otros y posee su propia tendencia y sentido evolutivo. Entonces, es muy importante porque cada grupo, cada especie tiene su sentido evolutivo. Así que esta es una definición desde el punto de vista evolutivo. Y la cuarta, desde el punto de vista filogenético, incluye lo que es la monofilia, o sea, es decir, un linaje que contiene al ancestro y a todos sus descendientes. O sea, poblaciones que están muy cercanas, que están muy emparentadas. ¿Cuál es la ventaja de este concepto? Cualquier tipo de organismo de reproducción sexual y asexual o fósiles y es evaluable de forma operacional. O sea, organismos que formen parte de un grupo y que tengan las características evolutivas iguales. Entonces hablamos de monofilia, pero para esto necesitamos los conocidos cladogramas, ¿verdad? O árboles filogenéticos para poder establecer las relaciones de esos grupos de organismos. Entonces, es importante comprender la especiación porque no es más que la formación de nuevas especies. Y para esto tenemos dos procesos de divergencia. Anagénesis, o sea, cuando hay un cambio gradual con el tiempo, una especie va cambiando con el tiempo, cambios fisiológicos, conductuales, cambios en el hábitat, promueven su ajuste. Entonces hay una nueva especie por anagénesis. Y también puede haber nuevas especies por cladogénesis, o sea, diversificación de linaje. En este caso, una especie va a mantenerse como tal, pero otros organismos de la misma especie van haciendo cambios fisiológicos, conductuales del ambiente y demás, y se forman nuevas especies, pero sin perder la original. Entonces, este es un ejemplo de especiación por cladogénesis. Entonces, es así que gracias a este proceso de cladogénesis vamos a comprender nosotros las diferentes especies que conocemos hoy día y las que existen pero que no las conocemos. Entonces, si es así, podemos con la cladogénesis verificar que pueden haber eventos que producen la especiación. Ejemplo, hay una especie aquí, hubo un evento de especiación, se forma una especie, otro evento de especiación, se forman otras especies. Entonces, de esa forma, aumenta la variabilidad. Tenemos entonces que el aislamiento geográfico a través de la dispersión y colonización también puede provocar o forma parte de estos procesos que ayudan a la formación de nuevas especies. Es así que tenemos la alopátrica, la peripátrica y la simpátrica. Vamos con la alopátrica. Ejemplo, tenemos una población original. Después, con el tiempo, comienzan a aparecer barreras, nuevas montañas, ríos y demás.
Entonces, con el tiempo va a ocurrir un aislamiento reproductivo. Y ya cuando ocurre el aislamiento reproductivo, se forman entonces nuevas especies. Tenemos la peripátrica, la población original. Entonces, dentro del mismo grupo, una especie, un pequeño grupo se separa, logrando dominar un nuevo nicho, pero comienza automáticamente a desarrollársele nuevas características y posteriormente el aislamiento reproductivo y se forman nuevas especies. La simpátrica, tenemos la población original, ocurre un polimorfismo dentro de la población, o sea, pueden haber eventos de comportamiento, cambio de hábitats. Ellas se alimentaban en la mañana, ahora comienzan a alimentarse en la noche, se distribuyen a un lugar o a otro lugar. Entonces, este comienza a desarrollar un polimorfismo y se desarrolla con el tiempo un aislamiento reproductivo y con la consecuente formación de nuevas especies. Es así entonces que tenemos rápidamente los tipos de especiación de acuerdo a, como les había indicado anteriormente, al aislamiento geográfico. Entonces tenemos la alopátrica, no es más que la formación de nuevas especies porque están aisladas geográficamente. La peripátrica, en donde un pequeño grupo de la población domina un hábitat y comienzan automáticamente a haber cambios con el tiempo en esa especie. La parapátrica es una población con una distribución continua, pero vamos a encontrar especies que están alejadas geográficamente. Pertenecen al grupo sí, pero están alejadas geográficamente. Vamos, ejemplo, las especies que están en el norte y las especies que están en el sur. Con el tiempo, ellas ni siquiera llegan a mezclarse, entonces están tan separadas que comienzan a haber cambios, mutaciones y demás, que con el tiempo forman nuevas especies. Entonces, tenemos aquí la simpátrica, que no es más que dentro de un área de distribución de la población ancestral, tenemos especies, pero algunas de ellas comienzan a cambiar su conducta, comienzan a cambiar su fisiología, comienza a cambiar características y de esa forma entonces comienza con el tiempo a originarse nuevas especies. Entonces tenemos la especiación ecológica. Es el proceso por el cual barreras al flujo génico evolucionan entre poblaciones gracias a la selección ecológica divergente mediada por diferencias entre especies. Entonces, así que gracias a esta especiación ecológica vamos a ver nosotros diferentes especies de vegetales ubicadas a diferentes alturas o en diferentes latitudes del planeta, con características entre ellas similares. Tenemos entonces algunos mecanismos de especiación. Tenemos entonces la hibridación, que es el cruce reproductivo entre dos especies distintas que pueden producir descendencias viables, que pueden ser fértiles o que pueden no ser fértiles. Entonces, al producto del cruce de dos especies diferentes, ejemplo la A y la B, dan un organismo que se conoce como híbrido y generalmente estos híbridos no son fértiles, no pueden tener hijos. Tenemos entonces por cladogénesis o bifurcación, es el mecanismo de especiación más importante, porque en este caso se produce por aislamiento reproductivo de diferentes poblaciones de una especie, o sea, van a haber eventos que van a provocar esas diferentes especiaciones y provocan mayor biodiversidad. Entonces, la hibridación o hibridización puede ser natural, pero también puede ser artificial, en el caso en donde el ser humano ha hecho mezclas de diferentes especies y esta mezcla de diferentes especies dan origen a híbridos. Entonces tenemos un ejemplo, se mezcla el león con el tigre y da origen al liger. Obviamente, como es un híbrido, es estéril. Tenemos la mezcla de un león con un leopardo y da origen al leopón. Entonces también es otro estéril, es un híbrido. Y se mezcla el león con el tigre y se forma el tigón.
Pero esto no es natural, esto es porque lo ha provocado pues el ser humano. Tenemos aquí ejemplos, la mula, que es un híbrido, que es el producto del cruce de la yegua y el burro. Tenemos al emión, que es la mezcla o el cruce del caballo más el asno, se llama emión. Tenemos el burdegano, que es la mezcla del caballo y la burra. Miren que no es lo mismo, miren que la yegua y el burro da la mula, pero el caballo y la burra da el burdégano. Entonces son híbridos, en este caso sí son naturales. Aquí tenemos el mulo, burdégano, el cebrazno, la cebra y el asno, y tenemos el caballo cebra. Miren una combinación allí es muy ejemplar, muy rara, ¿verdad? Linajes y cladogénesis. Un clado es la agrupación que incluye al ancestro común y todos sus descendientes vivos o extintos. Estos conjuntos representan un grupo natural, pues su clasificación refleja la evolución del grupo. Entonces, en este caso, esto es un clado. Este es un clado porque incluye a todos los descendientes y al ancestro común. Este es un clado porque, a pesar de que ustedes ven aquí, de aquí pueden surgir muchos descendientes y al ancestro común. Este no es un clado porque comparten diferentes ancestros. Aunque ustedes puedan decir, pero este está aquí, sí, pero están uniendo ellos dos, no a este ni a estos. Y tampoco esto es un clado porque, a pesar que pareciera que estuviera incluyendo a todos los descendientes, a este grupo no lo está incluyendo. Entonces es muy importante entender lo que es un clado. Vamos como reforzamiento. La hipótesis del reforzamiento predice que cuando dos especies cercanas hibridan, deberían existir mecanismos que eviten que la hibridación ocurra. Y esto en realidad es así. Entonces hay mecanismos presigóticos que evitan que esto se dé, y hay mecanismos posigóticos, o sea, que a pesar de que hay un cigoto, evita, o produce la inviabilidad de estos híbridos. Tenemos entonces dentro de los presigóticos el aislamiento geológico, ecológico, o sea, no se encuentran estos organismos dentro del mismo hábitat etológico, el comportamiento es diferente, unos se movilizan en la mañana, otros se movilizan en la noche. El aislamiento sexual, porque obviamente no hay mezclas entre los espermatozoides y los óvulos, son tan diferentes que no se pueden unir. El aislamiento temporal o estacional, o sea, unas especies se movilizan en una estación del año, otras en otra estación del año. El aislamiento mecánico, por especificidad, gamético, por barreras de incompatibilidad. Importante, revisen cuando el aislamiento es mecánico, por especificidad, por gametos, por barreras de incompatibilidad. Todos estos son presigóticos. Importante, y búsquense ejemplos. Tenemos dentro de los mecanismos posigóticos, o sea, ya después de formarse el cigoto, la inviabilidad de los híbridos. Los híbridos son tan inviables, son tan diferentes que no se pueden mezclar, ¿verdad? No se pueden unir. Tenemos la esterilidad genética de los híbridos. Ocurren los híbridos, sí, pero son estériles. O sea, por eso es que en el caso de la mula es estéril. Esterilidad cromosómica o segregacional de los híbridos y el deterioro de la segunda generación híbrida. O sea, puede que haya descendientes, el híbrido puede que tenga descendientes, pero esos descendientes nacen con muchas enfermedades, así que no son para nada funcionales. Tenemos entonces la radiación adaptativa. Cuando un grupo de organismos a partir de una especie ancestral rápidamente diversifica en un número alto de especies descendientes que ocupan una amplia variedad de nichos ecológicos. En este caso, ¿qué se requiere para esa radiación adaptativa? Un aislamiento geográfico, ausencia de depredadores, heterogeneidad ambiental. Ejemplos, lo que ha ocurrido en Hawái, en las Canarias y en las Galápagos, en donde inicialmente había una sola especie, pero con el tiempo, estos descendientes ocuparon
tantos nichos ecológicos que fueron cambiando de tipo de alimentación, tipo de comportamiento, características fisiológicas, y esto provocó un aumento en la variedad de organismos. Entonces, así, ejemplo, aquí tenemos la radiación adaptativa en el lago Malawi. Se puede observar en 3 sitios distintos del lago que se han generado de modo independientemente nuevas especies a partir de una especie ancestral única. ¿Sí? Una especie ancestral única, pero obviamente fueron diversificando, fueron dominando otros hábitats, que su comportamiento fue cambiando, su fisiología fue cambiando, la reproducción, y se originaron muchas especies. De una se originaron muchas. Esto es gracias a la radiación adaptativa. Y bueno, es importante que revisen el material explicado. En el aula yo también les estoy dejando otros vídeos para que refuercen el material y puedan hacer sus talleres. Importante, cualquier consulta, pues a la orden.